El siguiente plato vamos con el tataki de atún. Igual vamos a usar toda la hoja del cuchillo, siempre cortamos la contraveta. Veis que empiezo en la parte del final y acabo en la punta del cuchillo. Veis que lo he hecho un poquito por cada, se puede hacer a lo mejor un poquito más, da gusto de cada uno, pero el tataki tampoco conviene que sea un trozo muy grande, siempre un trozo así pequeño. La verdad es que es la medida, yo creo que perfecta, ¿no? Ponemos nuestro atún en el plato. Vamos a coger unas huevas de merluza, vamos a cortar al finito. Ponemos encima del atún. Un poquito de huevas de pujol. El corazón del atún así seco y también está espectacular. Y es lo que intento imitar con esto. Un poquito de aceite de oliva y un poquito de soja. Esto para refrescarlo pues lo podemos acompañar con una ensalada de hojas y la verdad que queda bastante bien, ¿no? Bueno, pues dar las gracias a todos y el próximo año que me inviten otra vez a venir, por favor.